2.000 por segundo, 130.000 en un solo minuto y cerca de 186.000 de pesos colombianos en apenas un día. Ese será el nuevo y descomunal salario de Luis Díaz, que pasará a ganar alrededor de 4.830 millones de pesos colombianos al año. Luis Díaz no salió del Liverpool solo por cambiar de camiseta o de paisaje. Se fue porque el Liverpool no quiso pagarle lo que realmente vale. Y lo que acaba de ocurrir en las últimas horas en el fútbol mundial es exactamente eso. Una bomba nuclear que dejó un cráter humeante en los despachos más elegantes de Madrid y una sonrisa tatuada en el rostro de más de 50 millones de colombianos. Olviden todo lo que les habían contado sobre el mercado de fichajes. Borren de la cabeza esa frase repetida hasta el cansancio de que cuando el Real Madrid llama, el jugador baja la cabeza y obedece. Esa ley no escrita acaba de ser hecha cenizas. Luis Fernando Díaz Marulanda, el mismo chico que corría descalzo en La Guajira, hizo lo que casi nadie se atreve a hacer en el fútbol moderno. Miró de frente a Florentino Pérez, observó esa oferta obscena llena de ceros y colgó el teléfono. El silencio que vino después fue el ruido más escalofriante que se ha escuchado en el Santiago Bernabéu en décadas. No fue un silencio de calma, sino de shock, de incredulidad absoluta, porque la soberbia europea no está programada para recibir un no como respuesta, y mucho menos si ese no viene de Sudamérica. Pero Lucho no es un jugador cualquiera. Lucho no es mercancía de saldo. Lucho es dignidad con guayos puestos. Durante semanas intentaron vendernos una realidad paralela. Despierten, por favor. Miren cómo funcionó toda la maquinaria, desde los diarios deportivos de la capital española hasta los programas nocturnos de televisión que viven del grito y la polémica. Todos leían el mismo guión, todos repetían las mismas historias una y otra vez, como si por insistir terminaran convirtiéndose en verdad. Nos aseguraron que Luis Díaz estaba desesperado, que soñaba con jugar de blanco, que el Bayern Múnich era un club vendedor y que no podría retenerlo. Nos trataron como si fuéramos ingenuos, como si fuéramos espectadores pasivos de una gran obra de teatro donde el final de siempre es el mismo. El rico se queda con lo que quiere. Pero se les escapó un detalle diminuto, aunque letal. Olvidaron que los jugadores también tienen memoria. Olvidaron que Luis Díaz no vive en una burbuja, que tiene amigos, referentes y, sobre todo, ojos para ver. Y lo que ha visto Lucho en los últimos años en Madrid está muy lejos del paraíso que venden en los catálogos. Es más bien un cementerio de talento. ¿De verdad creen que el fantasma de James Rodríguez no ha estado presente en cada segundo de esta negociación? ¿De verdad piensan que Lucho, que creció admirando al 10, no recuerda cómo lo trataron? Esa herida no se cerró. Esa cicatriz duele cada vez que la prensa española habla de un colombiano. Vimos llegar a James como uno de los mejores del mundo, tocado por la varita mágica. Y también vimos cómo lo trituraron sin compasión. Vimos a Zidane preferir trabajadores de sacrificio por encima del artista con la pelota en los pies. Vimos a la prensa inventar historias sobre su vida personal para justificar lo injustificable. Ese fantasma fue el consejero silencioso más importante de Luis Díaz en estas 48 horas clave. Mientras los agentes discutían primas de fichaje y derechos de imagen, la voz de la experiencia le susurraba al oído. Cuidado, ahí te quieren más para vender camisetas que para que juegues al fútbol. Ojo, porque si fallas 2 partidos seguidos, pasas de ser el nuevo Cristiano a convertirte en un estorbo. Y la gente no es tonta, el pueblo entiende. Solo hay que leer a los hinchas para medir el tamaño de lo que pasó. Hay un comentario que se viralizó, un grito de guerra escrito por un usuario llamado Héctor, que resume mejor que cualquier columna lo que muchos piensan. Héctor escribió: «En España no quieren a los jugadores colombianos». Qué frase tan corta y cuánto dolor guarda adentro. No es victimismo, es estadística, es realidad pura. Nos quieren para el show, para la puesta en escena galáctica, pero no nos respetan como profesionales. Otro usuario, John, fue aún más lejos y metió el dedo en la herida. Ese Florentino quema jugadores. Y esas palabras no se perdieron en el aire. Esas advertencias llegaron a Múnich, llegaron al circuito cercano de Lucho. Y cuando debes elegir entre ser el rey en Alemania, donde te adoran, te componen cánticos y te tratan como persona, o correr el riesgo de ser el próximo juguete roto de Florentino Pérez, la decisión, aunque parezca complicada,
En el fondo es muy simple. Pero, por supuesto, la prensa española no puede asumirlo. No pueden salir mañana en portada y admitir, un colombiano nos ha rechazado. Eso pulveriza su ego. Eso rompe el mito de que el Madrid es la meta final de todo futbolista. Por eso ahora están en modo control de daños. Inventan coartadas. Aseguran que fue el Madrid el que se retiró, que pedían demasiado dinero, que no encajaba en el perfil. Excusas desesperadas, patadas de niño malcriado que por primera vez no consigue el juguete que quería. La realidad, la única verdad verificable, es que Luis Díaz tenía el contrato frente a él, el bolígrafo en la mano, y decidió no firmar. Escogió que su felicidad vale más que su saldo bancario. Escogió jugar donde lo aman y no donde apenas lo toleran. Y eso es un mensaje descomunal, no solo para el fútbol, sino para todo un continente. Imaginen la cara de los directivos del Bayern Múnich, ese tipo de dirigentes alemanes, fríos y calculadores, que casi no muestran emociones. Hoy deben estar chocando jarros de cerveza de litro, porque sabían algo que el Madrid pasó por alto. Sabían que Lucho es leal. El Bayern no tuvo que jugar sucio. No necesitó filtrar nada escandaloso. Simplemente le entregó las llaves del equipo. Le dijo, aquí eres el líder. Aquí no serás la sombra de Mbappé ni el escudero de Vinicius. Aquí tú eres el sol. Y Lucho eligió ser el sol. Ahora veamos con frialdad lo que esto significa a nivel deportivo, porque el golpe no es solo moral, es futbolístico. El Real Madrid necesitaba a Luis Díaz, lo necesitaba urgente, aunque jamás lo admitan en público. Tienen la banda izquierda llena de egos, pero les falta algo que a Lucho le sobra: humildad y sacrificio. Les falta ese jugador que baja a marcar, que se rompe el alma, que no juega para la foto, sino para el colectivo. Al perder a Lucho no solo se quedan sin un fichaje, pierden la pieza que podía darle equilibrio a una plantilla de millonarios. Del otro lado, el Bayern se transforma automáticamente en candidato número 1 a todo. Blindando a su máxima figura, manda un mensaje a todo el continente. No somos un club vendedor, somos un club que compra gloria. Con Lucho, con Musiala, con Kane, el proyecto bávaro asusta, y Díaz sabe que quedándose ahí tiene más opciones reales de ganar un Balón de Oro que siendo uno más en el circo mediático de la liga. El destino tiene formas curiosas. Hace unos años, Lucho jugaba en la B de Colombia. Nadie le regaló nada. Tuvo que pelear cada metro, tuvo que enfrentar el hambre, la falta de oportunidades y las dudas. Y hoy ese mismo muchacho se da el lujo de decirle que no a la Casa Blanca. Es la historia definitiva de superación. La prueba de que, cuando tienes talento y cabeza, el dueño de tu destino eres tú, no los empresarios. Hay otro comentario que vale oro, por la profundidad que tiene. Tulio Olier escribió, el respeto por encima de todo. Puede haber aprecio, pero sin respeto nada sirve. Y en el Bayern hay un aprecio genuino. Ese es tu sitio, Tulio. Si estás leyendo o escuchando, la clavaste. La palabra clave es genuino. En Múnich, el cariño es real. En Madrid, el amor es condicionado. Te quieren mientras marques goles. El día que no apareces, te silban en tu propio estadio. Lucho no está para eso. Lucho está para disfrutar del fútbol, para bailar con el balón, para sonreír. Y esa sonrisa, la misma que ilumina los estadios, se habría apagado en 2 meses bajo la presión tóxica de la prensa madrileña. Compárenlo a nivel cultural. En Alemania, cuando un jugador falla, el estadio lo anima. En España, cuando un jugador falla, el estadio murmura. Lucho es un jugador sensible, de piel. Necesita sentir el abrazo, no el látigo. Necesita saber que, si se equivoca, tiene un ejército detrás que lo levanta. El Bayern le ha dado ese ejército. El Madrid solo le ofrecía un cheque en blanco y una diana en la espalda. Y no nos engañemos, esto también es una forma de revancha, una venganza elegante, sin insulto, pero venganza al fin. Es la respuesta por James, es la respuesta por Falcao, al que nunca quisieron fichar cuando era el mejor 9 del planeta. Es la réplica por tantos talentos sudamericanos que han sido mirados por encima del hombro por la arrogancia del viejo continente. Hoy Lucho les respondió a todos desde la dignidad. Hoy Luis Díaz elevó la bandera de Colombia hasta lo más alto, no por ganar un título, sino por mantener intactos sus principios. Imaginen lo que pasará mañana cuando salgan los periódicos, cuando los programas de debate empiecen a echar espuma. Van a buscar destruir la imagen de Lucho. Dirán que es cobarde, que le falta ambición, que le tuvo miedo al reto. Prepárense para toneladas de basura mediática, para titulares envenenados.
pero quienes entendemos cómo funciona el fútbol, vamos a sonreír. Porque sabemos que esos ataques son solo la rabieta del que perdió. Son el llanto de quien no está acostumbrado a escuchar un no, que ladren, que digan lo que quieran. Como le decía Sancho Panza a Don Quijote, si los perros ladran es porque cabalgamos, y Lucho está cabalgando a una velocidad que ellos no pueden seguir. Va camino a la leyenda, va camino a un 2026 que huele a oro. Y hablando de 2026, hay un punto del que casi nadie habla y es clave: el Mundial. Lucho sabe que este es su ciclo. Sabe que para llegar a la Copa del Mundo como líder indiscutible de la Selección Colombia, necesita estabilidad, continuidad y un club donde él sea la referencia. Irse al Madrid ahora habría sido un suicidio deportivo, meterse en una guerra interna por la titularidad a un año del Mundial. ¿Para qué arriesgarse? ¿Para qué poner en peligro el sueño de llevar a Colombia a lo más alto? Quedándose en el Bayern, Díaz se garantiza minutos, protagonismo y el estado de forma ideal para llegar a Norteamérica 2026 con ritmo perfecto. Es una jugada de ajedrez en varias dimensiones. Mientras Florentino jugaba a las damas, Lucho movía las piezas en un tablero mucho más grande. Así que, madridistas, guarden la chequera, las frases de grandeza y los videos de presentación con fuegos artificiales. Esta vez no funcionó. Esta vez se estrellaron con un muro de humildad y dignidad. Lucho se queda. Y no solo se queda para mandar, para demostrar que se puede ser el mejor del mundo sin venderle el alma al poder de siempre. Este primer capítulo de la historia termina con dos imágenes muy claras: Florentino Pérez, solo en su despacho, tachando un nombre de la lista, y Luis Díaz entrenando bajo la nieve en Múnich, con una sonrisa de oreja a oreja, sabiendo que tomó la decisión correcta. Pero esto no acaba aquí. El no es apenas el inicio. Lo que viene ahora es la consecuencia. Lo que viene ahora es ver cómo ese rechazo modifica el mapa del fútbol europeo, porque al cerrarle la puerta al Madrid, Lucho abrió la puerta a algo más grande, a la posibilidad de ser inmortal en Alemania, y eso vale más que cualquier Champions ganada desde el banquillo de suplentes. Hoy el fútbol es, aunque sea un poco, más justo. Hoy ganó el romanticismo sobre el puro negocio, ganó el corazón sobre la cartera, y el responsable de esa victoria tiene nombre y apellido de guerrero guajiro. Luis Díaz habló, y su silencio al firmar fue el grito más poderoso de la década. Ahora dejemos un momento la parte emocional, guardemos el pañuelo y saquemos la calculadora. Porque si la decisión moral de Luis Díaz fue gigantesca, la decisión económica y deportiva es digna de un manual de Wall Street. Lo que la prensa española no te cuenta, lo que esconden entre páginas de gloria y épica, son los números reales, la letra pequeña, esa letra que ha destrozado la carrera de decenas de estrellas que aterrizaron en barajas creyéndose dioses y acabaron saliendo en silencio, convertidos en chiste de redes. Hablemos de dinero, hablemos de la trampa dorada. El Real Madrid no solo te ofrece un salario, te compra tu imagen. Cuando Florentino te ficha, no está contratando únicamente a un futbolista, está absorbiendo una marca global. La política del club es conocida. Se quedan con el 50% de tus derechos de imagen. Te venden la idea de que tendrás más patrocinadores, pero la mitad de todo eso entra directo a las arcas del club, entre otras cosas, para financiar obras en el estadio. Luis Díaz, rodeado por un entorno que por fin demuestra madurez, miró los números y descifró la trampa. En Múnich, cada euro que genera su sonrisa es suyo. En Madrid habría sido un empleado más de la empresa de Florentino. Y ahí aparece otro comentario brutal, firmado por un usuario llamado Supercalderón69, que lo resumió con una claridad tremenda. La mejor decisión, Luchín, es quedarse en Alemania, ahora que estás en la cima y los fans te aman. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Real Madrid es solo dinero y explotación. Explotación. Qué palabra tan dura para hablar de fútbol de élite, pero qué real suena cuando miramos la lista de carreras arruinadas en el Bernabéu en la última década. Si quieren nombres, hay nombres. Eden Hazard, Luka Jovic, Mariano Díaz, James Rodríguez. Todos llegaron como cracks mundiales, besando el escudo, prometiendo hacer historia. ¿Y hoy dónde están? Retirados, en ligas menores o tratando de recomponer su autoestima pedazo a pedazo. El cementerio de elefantes del Real Madrid está lleno de futbolistas que pensaron que el brillo
brillo de la camiseta blanca potenciaría su fútbol, cuando en realidad esa camiseta pesa toneladas si no caes en gracia desde el primer minuto. Luis Díaz revisó esa lista. Vio cómo Hazard, que era el mejor de la Premier, terminó siendo motivo de burla por unos kilos de más. Vio cómo a Bale, que les regaló Champions, lo silbaban hasta dejarlo sordo, y dijo: yo no, conmigo no juegan a la ruleta rusa. En el Bayern la cultura es totalmente distinta. En Baviera no se ficha para vender camisetas en Asia, se ficha para levantar la Bundesliga en mayo. Es una mentalidad de fábrica, de precisión, de respeto al trabajador. Hay otro punto clave que explica este no histórico y tiene que ver con la competencia desleal. Analicemos la plantilla del Madrid: Vinicius Jr., Kylian Mbappé, Rodrigo Góes, Jude Bellingham. ¿Alguien, con un poco de sensatez, cree que Luis Díaz iba a ser titular indiscutible ahí? La prensa vende la fantasía de los 4 fantásticos, pero en el campo solo juegan 11 y solo hay un balón. Irse al Madrid ahora mismo era firmar una condena de banquillo de lujo. Era aceptar ser ese revulsivo del minuto 70. Y el que para muchos es el mejor extremo del mundo en la actualidad, no está para ser segundo plato de nadie. Vicente Pérez, otro hincha con visión clara, escribió hace poco: creo que Luchito está muy bien en el Bayern, y tiene toda la razón. Ahí manda en la banda izquierda, no tiene que pedir permiso para encarar, no tiene una estrella francesa mirándolo mal si no le entrega el balón. En el Bayern, el sistema se ajusta a Lucho. En Madrid, Lucho tendría que adaptarse al sistema, o peor, trabajar para inflar las estadísticas de otros. Y si hablamos de lealtad, la diferencia entre Alemania y España es abismal. Miren cómo el Madrid despidió a sus grandes símbolos. Iker Casillas, el mejor portero de su historia, se fue llorando solo en una sala de prensa, sin nadie del club a su lado. Cristiano Ronaldo, máximo goleador histórico, salió por la puerta trasera tras chocar con el presidente. Raúl, Sergio Ramos, casi todos terminaron mal. Ahora miren al Bayern: Thomas Müller, Manuel Neuer, Ribéry, Robben. Se van como héroes, con homenajes, con el estadio rendido a sus pies. Esa diferencia cultural pesa. Luis Díaz no busca un simple contrato de 3 años. Busca un hogar para toda su carrera. El Bayern le ofrece algo que el dinero de Florentino jamás podrá igualar: la promesa de ser leyenda. Le dicen: quédate y serás nuestro nuevo Ribéry. Quédate y tu camiseta colgará del techo de la Allianz Arena. Esa inmortalidad no tiene precio en la bolsa, pero vale todo para el alma de un deportista. Además, hay un factor del que casi nadie habla: el estilo de vida y la protección. En España, la prensa rosa es carroñera. Si Luis Díaz sale a cenar y se toma una copa de vino, al día siguiente es portada. Si tiene un mal partido, empiezan a hurgar en su familia, sus amigos, sus cuentas. Es un acoso constante. En Alemania el respeto por la vida privada es sagrado. Lucho puede caminar por Marienplatz con su hija y nadie lo asedia. Puede vivir tranquilo. Y esa paz mental se traduce en un rendimiento brutal en el campo. ¿Por qué creen que está volando en la Bundesliga? Porque su cabeza está limpia de ruido. Héctor Gómez Montero dejó un comentario que debería estudiarse en las escuelas de fútbol. Recuerda cómo en España tratan a muchos jugadores. En Alemania te admiran y te respetan. Tienes un técnico que te ayuda y cree en ti, y un equipo que te respalda. Ojo, recuerda cómo han quemado a muchos en España. Da justo en el punto: el Bernabéu quema. Es un estadio que devora a los suyos cuando no responden al instante. Y Lucho es un jugador emocional, de sensaciones. Necesita el abrazo, no el látigo. En Múnich tiene un entrenador que lo cuida, que diseña jugadas pensando en su explosión. En Madrid habría entrado a una jungla donde cada uno pelea por su propio protagonismo. Y no olvidemos el impacto en la selección Colombia. Esto no es solo un tema de club, es casi un asunto de país. Nos acercamos al ciclo más importante de nuestra historia reciente. Necesitamos a un Luis Díaz líder, fuerte, con ritmo, con confianza, no a un Luis Díaz agotado, rotando en el banquillo y peleando con la prensa todas las semanas. Al rechazar al Madrid, Lucho también protege a la selección. Garantiza que el capitán llegará al Mundial 2026 con el tanque lleno y la cabeza en alto. Es, en cierto modo, un acto de patriotismo deportivo. La renovación que el Bayern le pone sobre la mesa, según se filtra desde Alemania, es obscena en el buen sentido. Lo convierten en el mejor pagado de la plantilla, por encima incluso de Harry Kane. Eso es marcar jerarquía.
El Madrid también ofrecía un salario alto, sí, pero dentro de una escala donde siempre estaría por debajo de Mbappé y Vinicius. En el Bayern, Lucho pasa a ser la aristocracia absoluta. Y aunque sea humilde, el ego también cuenta. Saber que eres el número uno, el que más gana, el que más manda, te da una seguridad brutal en el césped. Es interesante ver cómo reaccionan algunos hinchas del Madrid en redes. Pasaron de la euforia al insulto en cuestión de horas. Hace 2 días, Lucho era el mejor del mundo para ellos. Hoy, como los rechazó, dicen que no tiene nivel, que es jugador de equipo chico. Esa hipocresía confirma que tomó la decisión correcta. Se salvó de esa montaña rusa emocional. Se salvó de una afición que no perdona ni el más mínimo error. Se salvó de ser carne de cañón para los programas de espectáculo. Hay otro detalle puramente táctico que deja en ridículo el relato del interés madridista. El Madrid juega muchas veces sin extremos puros o con extremos que se meten hacia adentro. Lucho es extremo de vieja escuela, de los de línea de fondo, de encarar y romper cinturas. En la Bundesliga, los espacios se abren, el juego es más vertical, más físico, ideal para su zancada. En la liga, muchos equipos se cierran atrás, ponen el autobús, el partido se vuelve lento, trabado, burocrático. Lucho se habría asfixiado futbolísticamente en España. En Alemania corre libre como un caballo salvaje. La gran mentira era creer que el Real Madrid automáticamente te hace mejor jugador. La historia reciente demuestra que, en muchos casos, te llena de dudas, te quita la alegría, te convierte en un robot atado a la obligación de ganar siempre. El Bayern también tiene esa obligación de ganar, pero desde una superioridad colectiva, no desde la angustia del héroe solitario. Lucho eligió ser pieza de una máquina casi perfecta en lugar de ser un solista en una ópera dramática. Así que cuando escuchen a periodistas españoles decir que se equivocó, que el tren del Madrid solo pasa una vez, ríanse, porque ese tren, a veces, no va a la gloria, sino al desguace. Y Lucho, con la sabiduría del que ha sufrido para llegar arriba, decidió bajarse en la estación Múnich, donde el aire es limpio, el respeto es norma, y la pelota rueda feliz. Piénsenlo en frío. Si Lucho se hubiera ido al Madrid, habría entrado en una guerra interna por el protagonismo. Habría tenido que repartir el balón con Vinicius, Mbappé, Bellingham. Los votos para el Balón de Oro se habrían repartido entre 4. Es lo de siempre en los equipos galácticos. Hay tantas estrellas que ninguna brilla sola. Quedándose en el Bayern, Lucho hizo jaque mate. En Múnich, él es el faro. Si el Bayern gana la Champions, el Balón de Oro apunta directo hacia él. No tiene competencia interna. Eliminó a sus rivales dentro de su propio vestuario. Mientras en Madrid discutirán quién tira los penales, en Múnich todo un equipo trabajará para que él sea el mejor del planeta. Es la diferencia entre ser cola de león o cabeza de león. Y Lucho eligió ser la cabeza del león más temible de Europa. Aquí entra el comentario más visionario de todos, una frase que debería encender alarmas en el Bernabéu. El usuario Haizar Amin escribió: que el Real no se desespere, que ya lo van a tener en la Champions con el Bayern en el Santiago Bernabéu. Haizar adelantó el guión, porque el destino es caprichoso y el fútbol sabe escribir finales de película. Tarde o temprano se van a cruzar. Bayern y Real Madrid se van a mirar a los ojos en una noche de Champions. Y cuando ese momento llegue, cuando Luis Díaz pise el Bernabéu, no será como el fichaje frustrado, será como el verdugo. Imaginen el miedo en la grada. Imaginen a Carvajal intentando detener al hombre que un día les dijo que no. Esa noche Lucho no jugará solo para pasar de ronda. Jugará para demostrar. Cada regate, cada gol, será una bofetada simbólica a una directiva que quiso comprarlo como si fuera un objeto más. Y el guión va más lejos. Al quedarse en Alemania, Díaz se asegura llegar al Mundial descansado, fuerte mentalmente y en plenitud física. La Bundesliga cuida al jugador, tiene parón invernal real. En España lo habrían exprimido hasta la última gota, incluso en partidos irrelevantes de Copa del Rey, corriendo riesgos innecesarios de lesión solo por vender entradas. Lucho ha puesto por delante a su país, ha priorizado llegar volando a la cita más grande de su vida. Sabe que Colombia tiene una oportunidad histórica en 2026.
sabe que esta generación puede marcar época y, para liderarla, necesita un entorno que le dé calma, no un circo que le consuma energía. Cada vez que se acuesta en Múnich, no sueña con portadas de diarios españoles, sueña con alzar la Copa del Mundo con la cinta de capitán, y para lograrlo necesitaba estabilidad. El Bayern es estabilidad. El Madrid es una montaña rusa. Estamos viendo la madurez de un ídolo. Ya no es solo el Lucho de la gambeta loca, es el Lucho estratega, el empresario de su propia carrera. Entendió que esto es un maratón, no una carrera de popularidad de 100 metros. Y en este maratón, acaba de dejar atrás a todos los que corren por billetes. Quédense con esta imagen final. Florentino Pérez mirando la televisión dentro de un par de años, viendo a Luis Díaz levantar el Balón de Oro con la camiseta del Bayern o la Copa del Mundo con Colombia. Ese día entenderá que el dinero no compra todo. Entenderá que perdió al jugador de la década por no tratarlo como persona. Ese será el triunfo verdadero de Lucho. No el dinero que rechazó, sino el legado que construyó. La prensa española seguirá hablando mañana, defendiéndose, diciendo que el Madrid nunca pierde, que en realidad no lo querían tanto. Déjenlos. Es su mecanismo para digerir el rechazo. Nosotros sabemos lo que pasó. Sabemos que lo buscaron con todo y se estrellaron contra un muro de dignidad. Y a ti que estás escuchando esto, te queda una lección. Si alguna vez te dicen que tienes que bajar la cabeza ante los poderosos, acuérdate de Luis Díaz. Acuérdate del día en que un colombiano detuvo el reloj del fútbol mundial y dijo: mi felicidad no se vende. Este es el comienzo de una era dorada. 2026 nos espera, el Bayern nos espera, la selección nos espera, y Lucho, nuestro Lucho, va a ir al frente del camino.